Esta mañana gozándonos en la presencia de Él, amén. Dios ha sido fiel con nosotros en todo tiempo y por eso nosotros rendimos devoción, alabanza y culto delante de su presencia, porque su mano poderosa ha estado con nosotros y su presencia divina se ha dejado sentir en esta mañana, amén. Hemos sentido el mover del Espíritu Santo, hermano, a través de los cánticos, a través de las alabanzas, a través de esa administración preciosa que hemos tenido y hemos visto que el Señor se ha manifestado de una manera especial y hoy honramos la presencia del Espíritu Santo que está aquí con nosotros y le damos las gracias a Él porque Él se ha hecho presente a este culto, hermano, donde nosotros hemos venido con ese corazón dispuesto a alabar su nombre, amén. Ese es el propósito con el que Dios nos ha llamado, iglesia del Señor, y qué bueno que hoy estamos aquí en la casa del Señor. Déjeme decirle que este es el mejor lugar donde usted puede estar hoy. Este es el mejor lugar donde usted puede estar hoy. Pero aquí no se viene a perder el tiempo, iglesia. Discúlpeme que lo diga. Aquí se viene a aprovechar el tiempo al máximo. Para perder el tiempo están otros lugares, pero aquí en la casa del Señor se viene a aprovechar el tiempo al máximo. ¿Cómo? Alabando al Señor con todo nuestro corazón y proclamando delante de Él una devoción genuina que nazca de nuestro corazón. Amén. Les decía a los hermanos en una ocasión que a la iglesia se le ha sido llamada para eso, para darle alabanza a Dios. Dice la Biblia que hemos sido llamados para alabar la presencia del Señor, para la alabanza de su nombre, amén. Y es bueno que nosotros entendamos ese concepto espiritual en nuestra vida, porque cuando nosotros entendemos eso y venimos a estos cultos, no venimos con otra intención más, sino de provocar la gloria de Dios a través de la alabanza, porque sabemos que Él se glorifica a través de la alabanza de su pueblo. Y qué bueno que estamos aquí, iglesia del Señor. Qué bueno que estamos aquí. Sacrificio de alabanza demanda Dios de su pueblo, amén. En todo tiempo. ¿Y qué sacrificio? Es que usted salga ronco de aquí. Ese sacrificio es que a usted la voz no le alcance para alabar a su Dios. Mire, Dios se glorifica y se llena de alegría en su corazón cuando hay un pueblo que entiende eso, hermano, que está dispuesto a sacrificar su garganta, su salud, que no le importa si se siente incómodo, si siente dolor, si siente malestar físico, pero alaba a su Creador con todo su corazón y con todo su entendimiento, porque eso es lo que Él demanda, iglesia del Señor. Qué bueno que Dios nos dé este privilegio de estar nuevamente aquí con mis hermanos. Dios bendiga a los pastores, a mi hermana Heidi, a mi hermano Bed, amén, que el Señor los ha puesto en este lugar para llevar esa preciosa semilla, amén, para llevar esa palabra que transforme ese evangelio, que conquiste, amén, las almas y las traiga cautivas, como dijo el apóstol Pablo, al conocimiento del evangelio y de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que decían mis hermanas me llenaba mucho de gozo y qué bueno que están aquí con nosotros también, amén, mis hermanas. Es una bendición. Miren, los propósitos, yo no creo en las casualidades, hermano, yo creo en los propósitos de Dios para su obra, porque el Señor tiene un propósito en todo lo que hace. Y qué bueno que ellos están aquí. Levanten la mano los hermanos que vienen con mis hermanas, los que los acompañan. Qué bueno que están aquí. Denle una ofrenda al Señor, hermano, de palmas por la vida de mis hermanos que están aquí con nosotros. Es una bendición, iglesia del Señor, conocerlo. Y qué bueno que nos identificamos en el Espíritu, amén. Qué bueno que nos identificamos en el Espíritu, porque hay muchas iglesias que ya doblaron sus rodillas a Baal, pero hay un remanente que se mantiene firme, creyendo en la promesa redentora del Espíritu Santo de Dios, que se glorifica a través de la profecía. Qué bueno que hay una iglesia así más. Y hay que mantenernos en ese fuego. La palabra dice que el fuego en el altar, que dice la palabra, se tiene que mantener ardiendo, no se puede apagar. No, señores, el fuego en el altar tiene que estar ardiendo, aleluya. Y qué bueno que hay iglesias que lo entienden en estos tiempos, porque la mayoría de las congregaciones se han perdido en la divagación de la inmundicia de este mundo. Y no tengo temor a decirlo, porque hay un decir que dice que lo que está a la vista no ocupa lentes para leer, hermano. O sea, no ocupa que usted se ponga anteojos para poderlo ver. Pero qué bueno que hoy estamos aquí congregados y que conocemos un cuerpo más de Cristo, que Dios le ha permitido esa bendición gloriosa de recibir la presencia de lo alto en su vida. Mira, hermano, cuando nosotros hacemos un culto, y no es que estoy enojado, yo siempre digo,
Pero cuando nosotros hacemos un culto y la presencia de Dios no está en ese lugar, eso no tiene sentido, iglesia. Pero cuando la presencia de Dios se glorifica a través del Espíritu Santo por medio de la alabanza, por medio de la administración, por medio de esa unción fresca, y usted mismo, usted misma puede sentir la fragancia y el olor del Espíritu Santo fluyendo y administrando. Ahí es donde esto cobra sentido, ahí es donde esto cobra sentido, ahí es donde nuestras reuniones valen la pena, gloria a Dios. Y los que hemos experimentado eso no me van a dejar mentir. No tenemos ningún motivo por el cual alejarnos. Así se levante contra nosotros guerra, dice la palabra. Y el apóstol Pablo lo llevó a un extremo más delicado. Él dijo, pero ni un ángel, ni principado, ni potestades, ni lo creado, ni lo presente, ni lo porvenir, diga conmigo, nadie me podrá separar del amor de Dios que es por medio de Cristo Jesús, aleluya. Porque nadie nos los ha contado, lo hemos experimentado nosotros, iglesia. En carne propia lo hemos experimentado. Nuestros cuerpos han sido testigos del derramamiento del Espíritu Santo. Y hemos visto la administración gloriosa de Dios haciendo milagros en medio de los últimos tiempos. Y es una bendición que ellos estén aquí con nosotros también. Fíjense que me gozaba mucho porque el enemigo es bien astuto y a veces siempre quiere destruir los planes que Dios tiene, pero Él está vencido, hermanos, amén. Él está vencido en la cruz del Calvario, iglesia. Él ya lo venció en la cruz del Calvario, amén. Y ustedes no fueron los únicos que presentaron afrenta ese día que iba a ser el aniversario. El enemigo se nos levantó a todos, hermanos. Pero como Dios tiene un propósito, a algunos Dios nos dio la victoria, y aunque sea tarde venimos. Ya. Pero mira, hermano, una lucha tremenda que tuvimos ese día nosotros también. Tremenda. Yo ya le había dicho desde una semana antes a mi supervisor, le he dicho, yo este día no voy a poder trabajar, porque yo me quería venir a gozar a ese aniversario. Porque yo quería decir al Señor, Señor, gracias por esos 10 años. Y mire, me salió un trabajo, me salía otro, y yo decía, no, pero yo voy a estar ahí, yo no sé cómo le voy a hacer, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero yo tenía esa determinación de que iba a estar aquí. Y cuando ya vi que no se cortaba la hoja, sino que el enemigo entre más yo sacaba los trabajos, más salía, yo le dije a mi supervisor, no, mira, ¿sabe qué? Yo ya no puedo. Y me dijo, mira, yo te doy la opción de que vayas, me dijo él. Yo te doy la opción de que te vayas, pero yo estaba tan determinado, hermano, que yo le iba a decir a él, es que aunque no me dé la opción, yo me voy a ir. Yo le iba a decir, hermano, porque yo estaba determinado que yo me quería gozar en el aniversario. Yo le quería decir, Señor, gracias por 10 años de victoria, de este ministerio, que Él está usando para rescatar las almas perdidas. Y fíjense que cuando Él me dijo eso, te voy a dar la opción, de que si logras figurar con los clientes las citas para más tarde, o para mañana, me dijo Él, que era el siguiente día, domingo, ¿verdad? Entonces está bien, y si no, me dijo, le dije, pues Dios va a tener que tocar los corazones, porque si no, eso no pasa, yo siempre me voy. Y mira, a todos los clientes que les hablé, que tenía 3 más después de eso, a todos los clientes que les hablé me decían, pero ¿por qué no puedes venirme? Porque el enemigo así es, a ver si usted testifica. Así es el enemigo, para ver si usted da testimonio de lo que cree. ¿Sabe por qué el apóstol Juan estaba allá en la isla de Patmos? Dice la palabra específicamente así, literalmente, por el testimonio de Jesucristo. Estaba allá hundido en la isla de Patmos. Por el testimonio de Jesucristo, dice. Y yo le decía a los clientes, a cada uno de ellos yo le dije, es que yo tengo un compromiso con Dios. Oh, tenés que ir a la iglesia. Ellos entienden, hermano. Le digo, no es eso, simplemente, le digo, usted lo mira como que yo tengo que ir a la iglesia. No, yo tengo un compromiso y una cita especial con mi Padre, con mi Dios. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Y ellos me decían, amén, me decían los inmundos. Así me decían, miren, porque uno de ellos era un morenito. Y usted sabe que los morenitos, aunque ellos no sean cristianos, ellos dicen que son cristianos. Y yo le dije a él, ¿tú me entiendes lo que yo te estoy diciéndole? Yo tengo una cita especial con mi Dios hoy. Amén, te entiendo. Hoy ven y mañana y me hablas. No te preocupes.
Y mire, yo me gozaba y le dije a mi esposa, mira, no te preocupes que ahí voy encarrerado y que yo voy a llegar bien tardecito, pero déme la ropa lista, yo solo me doy un baño y nos vamos a gozar. Y yo una fiesta tan gloriosa, una fiesta tan poderosa, que yo me fui lleno de esa palabra, yo me fui gozoso, yo me fui revestido en el Espíritu. Yo le decía al Señor, esta era la necesidad que mi alma necesitaba saciar. Valió la pena. Y yo sé que a las hermanas se les hizo muy difícil, porque el diablo usa diferentes medios. Pero mira el Señor donde los tiene hoy. Y nos estamos gozando, ¿sí o no, hermanos? Nos estamos gozando en la presencia del Rey, aleluya. Porque Él está aquí con nosotros, no es nadie más. Así que lo voy a pedir de favor, porque todavía no he empezado a predicar. Lo voy a pedir de favor que no vaya a estar viendo el reloj. Porque a mí me gusta hablar de la palabra del Señor y de la grandeza de Dios. Más cuanto hoy que Dios nos ha dado victoria en este ministerio, amén. Y yo sé que vienen 10 más, 30, 40, 50, los años que sean necesarios, iglesia, para seguir pregonando el evangelio de salvación y seguir abriendo las puertas del entendimiento espiritual a las almas que se encuentran perdidas, amén. Que Dios bendiga a los pastores de mis hermanas que andan allá, pero yo sé que Dios los va a traer con bien y yo sé que Dios tiene el control de la obra en la iglesia de ellos, y qué precioso que estamos aquí. Vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Y mi nombre es Roberto Reyes, y por los hermanos que no me conocen, yo no soy importante aquí, hermano. Así que si mi nombre usted se le olvida, no me preocupe por eso. Lo importante es que la palabra usted se la lleve en el corazón. Amén. Lo importante es que lo que el Espíritu Santo hoy va a hacer a través de la palabra y de la forma como se va a glorificar en su vida, eso provoque en usted un germinamiento espiritual glorioso, que dé fruto de multiplicación espiritual, para que sea instrumento en las manos de Dios, usado para el servicio de la obra de Él. Eso es lo importante aquí. Yo no, mi nombre es relevante, hermano. Lo digo nada más por educación, para que usted sepa. No hay cómo llamar al hermano. Pero no, vamos a leer esta palabra, hermanos, la palabra del Señor, aleluya. Vamos a leer una expresión bíblica, gloria al Señor, que se encuentra específicamente en el libro de Crónicas. Es una cita bíblica, es un pasaje bíblico muy conocido, hermanos. Libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 26, aleluya. Vamos a leer ese pasaje bíblico, es una historia muy conocida. Pero que nos deja una enseñanza tremenda espiritualmente, amén. Que nos deja una enseñanza preciosa en el espíritu, aleluya. Cuando lo tengan todos me contestan con un amén. Se ponen sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor y lo leemos todos juntos, amén. Aleluya, gloria a Dios. Hay que llevar siempre en oración a los pastores, hermanos, orar mucho por ellos, porque el enemigo, mire, yo cuando escucho el nombre de un pastor es bien difícil que se me olvide, porque yo le digo al Señor, yo quiero orar por el pastor. No se me ha olvidado el nombre del pastor, hermano Nelson. No sé la esposa de cómo se llama, pero yo cuando escucho un nombre de un pastor, especialmente si es un pastor que está trabajando como Dios manda en la obra, hay que orar mucho por ellos. Porque el diablo ha levantado una farsa doctrinal en los últimos tiempos, y en estos tiempos nosotros mismos podemos ver cómo las acechanzas del enemigo están estropeando la doctrina espiritual de la iglesia. Y es una lucha grande la que los pastores tienen ante todas estas cosas, pero hay que llevar en oraciones también a mis hermanos, a mi hermana Heike, a mi hermano Ver, a mi hermano Nelson, a nuestros pastores. Llévelos en oraciones, hermanos, porque el Señor es el que da la victoria en todo momento, amén. Vamos a leer este pasaje bíblico, Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 26. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, dice la palabra: Jehová, el Dios de Israel, te ha dicho así: por cuanto oíste, ¿qué dice? Las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y ¿qué dice? Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová.
he aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, o sea, el templo de Dios, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos, dice, todas las palabras del libro, que era el libro de la ley del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar, como dice, en pos de Jehová, de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Vengamos en palabra de oración. Padre eterno que está en los cielos, Señor amado, muchas gracias, mi Rey Jesucristo, por esta bendición tan preciosa que usted nos ha regalado en esta tarde, de estar reunidos en su casa buscando su presencia gloriosa. Oh Dios mío, la Biblia dice que el que toca se le abrirá, que el que busca halla, que el que pide recibe, Señor. Y hoy le pedimos en este momento, Padre, le tocamos, le rogamos, le imploramos, Señor Jesucristo, que se glorifique a través de la palabra por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Hoy honramos la tercera persona de la Trinidad Divina que está aquí con nosotros. Honramos la presencia del Espíritu de Dios que nos acompaña, que ministra nuestra vida, que consuela, que transforma, que sana heridas, Cordero de la Gloria. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar en medio de nosotros. Administre la palabra, Señor amado. Administre la palabra, Dios mío. Que no sea yo hablando de acuerdo a mi razonamiento o entendimientos humanos, Señor, no. Aparte todo eso de mí, que sea la unción fresca del Espíritu Santo, poniendo en mi palabra que transforme, palabra que redarguya, Señor, palabra que exhorte, palabra que nos guíe, palabra, Dios mío, que nos insista a seguir avanzando en el caminar del llamado espiritual que hemos recibido por el Evangelio. Cristo de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, se lo pido en esta hora, Maestro Santo. Háblenos a través de la palabra, enséñanos, Dios mío, porque a través de ella es que nosotros entendemos el conocimiento y la sabiduría de su voluntad, Maestro Santo. Muchas gracias, Cristo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor, hermano? Por esa bendición tan grande que Dios nos ha dado. Amén. Yo siempre le doy gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Porque a través de ella, hermanos, nosotros aprendemos todo. Gloria a Dios. Y lo voy a decir así con palabras cortas. Todo lo que el ser humano necesita saber está en la Biblia. Amén. Todo está en la Biblia. Usted no necesita ni tan siquiera teología bíblica. Usted lo que necesita es leer la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Porque a través de ella, a través de leer la palabra del Señor, Dios le va a dar entendimiento. Amén. Y el entendimiento que Dios le va a dar es un entendimiento espiritual basado en la voluntad de Él. Amén. Así es. Mire, yo me estaba acordando, mientras estábamos cantando al Señor, y mientras yo le estaba pidiendo al Señor discernimiento de esta palabra, yo me estaba acordando, y siempre me gusta cuando antes de predicar meditar en esas cosas, porque eso como que me da una convicción espiritual más fuerte, amén. Personalmente, espiritualmente, yo lo experimento así de esa manera. No sé si nos pasa a todos, pero a mí me pasa. Que antes, yo me acuerdo que cuando yo era un niño allá en El Salvador, porque yo soy salvadoreño, levante la mano los salvadoreños que están aquí, todos los casi, ¿verdad? Levante la mano los hondureños, mexicanos, dos. Pero todos somos del Salvador, de allá arriba, hermano. Del Rey de Reyes, Señor de Señores. El que nos salvó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice la palabra, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. A Él se ha dado la gloria, la honra por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Aleluya. Él es nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén.
Pero yo me acuerdo que antes, cuando yo era niño, mi papá era pastor. Después el enemigo le ganó la batalla. Él fue pastor por muchos años y el enemigo le ganó la batalla por una situación bien difícil que pasó. Pero cuando yo era niño y tenía como más o menos la edad de 6, 7 años, hacían muchas vigilias allá en El Salvador. Y siempre invitaban un dúo que a mí me gustaba como tocaba ese dúo. Y yo le decía a mi papá siempre, va a haber vigilia tal día, y él me decía, sí, y va a venir el dúo de los hermanos, Revelación de Jesús, se llama el dúo. Uno de ellos, el hermano, porque era papá y hijo, y el hermano, el papá ya falleció hace poco, pero el hijo todavía vive todavía, el anciano ya partió, ¿verdad? Descansa delante del Señor. El punto es que yo siempre le decía a mi papá, y van a invitar al hermano de los dúos, y le decía, sí, que a mí me gusta como ellos cantan. Y mira, hermano, yo no me dormía en la vigilia solo por esperar el tiempo del dúo. Y cuando yo estaba dormido, hermano, yo escuchaba que sonaba aquel requinto, y yo me despertaba y empezaba a cantar y me paraba y mi papá se reía, porque a veces estaba dormido así en la banca y yo me paraba y empezaba a cantar así adormitado, porque a mí me gustaba cómo Dios los usaba a ellos, y era niño. Entonces, ya le voy a decir por qué le comento este punto. Ya le voy a decir, porque yo creo que los lectores de la Biblia ya saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? Ve que los que leen la Biblia ya saben de quién vamos a hablar aquí. Vamos a hablar precisamente de un niño que fue rey a la edad de 8 años. Aleluya. Y que para él no fue imposible entender el discernimiento espiritual que Dios había determinado sobre un pueblo pagano. Porque Israel estaba en una condición de paganismo en ese momento. A la luz de la Sagrada Escritura lo vemos. Pues entonces cuando yo miraba eso y ya me quedaba despierto y después le entregaban el tiempo al predicador, yo me acuerdo que predicaba un hermano y luego después del hermano ese pasaba otro hermano a predicar y aquello tan precioso y luego otro predicador y luego otro. Mira, hermano, fácil, y en esas vigilias predicaban 5 uno detrás del otro. Y no había sueño, no había cansancio. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gloria de Dios, oh bendito Rey, cuando la presencia de Dios está glorificándose a través de la palabra, se está moviendo en medio del culto, el sueño se va, porque ese es un mal espíritu del diablo que entorpece la mente y los corazones. Pero hoy todo espíritu inmundo, toda presencia satánica que quiera perturbar la voluntad del gozo y de la palabra en la presencia de mis hermanos, es reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hay presencia de Dios en este lugar. Y Él se mueve a través de la palabra también. Cuando el diablo llegue con esa mentira de querer entorpecer, hermano, y usted empiece a bostezar, haga lo que hace un hermano de la iglesia. Él no más que gente que va a bostezar, así como algunos están bostezando ahorita. Porque ya les dio sueño, se hinca a orar. Oiga lo que hace ese hermano. Y yo lo he visto y un día dije a mi esposa, fíjate que el hermano andaba como muy cansado en el culto y no estaba gozando, y estaba delante de mí. Pues. Y le digo, y a nomás que él bostezó la primera vez, ¿sabes qué hizo? Le dije yo a mi esposa, ¿qué hizo? Hincarse a orar ese hombre. Él ha entendido de qué se trata esto. Esto no es un culto simplemente, iglesia. Las reuniones que ustedes hacen no es una rutina, no es rutinario. Esto no es religión. La Biblia dice que esto es poder de Dios. Aleluya. La Biblia dice que esto es poder de Dios. Es poder de Dios. El evangelio que hemos recibido es poder de Dios. Aleluya. Eso es lo que yo he recibido. No son cultos simplemente. No son reuniones simplemente. Tenemos intereses eternos en esto que hacemos, iglesia. Porque ¿sabe cuál es el propósito de esta búsqueda? Calificar para llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos de los que están aquí están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos de los que están aquí quieren volar? Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí saben que somos peregrinos en este mundo y que no tenemos ciudadanía norteamericana? No, somos ciudadanos de la patria. Oh, gloria a Dios. Somos ciudadanos de la patria celestial. Aleluya. Eso somos nosotros. No se preocupe por la green card, pues. Usted ya tiene una ciudadanía preciosa. Amén. Que ya fue pagada en la cruz del Calvario. Gracias, papito. Y por eso estamos aquí. Por eso les adoramos a Dios. Aleluya. Imagínate que te preocupa porque vamos a cantar 2 horas en un culto.
Y allá que va a ser de día y de noche, ¿cómo va a estar preparado para entrar allá? Ay, santo. Por eso la Biblia habla de la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Diga conmigo, en los cultos yo lleno la vasija, diga conmigo. Yo me lleno con el Espíritu de Dios para estar preparado. Diga conmigo, para estar preparado para entrar a la corte celestial delante de mi Rey amado y alabarle como Él es digno de día y de noche por toda una eternidad. Amén. Poderoso Dios. Y aquí se cansa, hermano. Ay, santo. Así que yo le exhorto en este momento Ayúdame. que cuando vaya a la iglesia vaya con esa convicción. Amén. Mire, yo no soy feliz si yo de un culto de mi iglesia o donde yo vaya. Yo no soy feliz si no me voy así como a este punto que estoy llegando, mire, algo ronquito. Porque eso significa que alabé a Dios con ganas, hermano. Aleluya. Eso significa que fui a cantarle a Él. Eso significa que el Espíritu Santo de Dios obra en mi vida y liberta y rompe cadenas. ¿Cuántos han sido libres en esta hora para alabar la gloria de Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jehová? Damos gloria al nombre de Jehová en las alturas. Aleluya. Porque Él es digno de ser alabado, iglesia. Entonces usted no se fije por el tiempo. Usted llévese esa palabra en su corazón. Porque va a haber una parte del mensaje que esa parte es para usted. ¿Sí me entiende? Sí, amén. Las predicaciones principalmente no son para los que nos miran a través de las redes sociales. La palabra les alcanza a ellos, ¿verdad? Amén. Pero principalmente es para ustedes, hermano, para mí. El primero que se glorifica cuando le dice que se goza y aprende de la palabra, cuando le dice que lleva el privilegio de predicar, soy yo, los predicadores. Nos deleitamos en la palabra, hermano, leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios un discernimiento espiritual, para que cuando la palabra llegue, la palabra provoque el efecto espiritual. Y miren, por favor les voy a decir esto, y no se lo voy a decir por exaltar el elemento humano, sino por los tiempos tan peligrosos en los que estamos. Cuando a usted le toca el privilegio de predicar, nunca vaya a cometer el error de subirse al altar sin orar por ese mensaje. Y yo no se lo digo por exaltar el elemento humano, es un compromiso espiritual que yo tengo con Dios. Yo no me subo a un altar a predicar un mensaje, a menos que yo llegue y el hermano me diga de emergencia, hermano, el predicador no viene y me puede ayudar. Ahí es muy distinto, ¿eh? Tampoco me lo vaya a malinterpretar. Pero cuando a usted le dicen que quieren que usted predique y usted tiene tiempo para orar, es negligencia espiritual suya si no lo hace. Irresponsabilidad, pues, o haraganencia. Yo soy directo, hermano, no me gusta andar con rodeo. Es haragán, sinvergüenza y irresponsable. Así de simple. Eso es lo que es usted, si no lo hace. Yo en mi hábito espiritual, mínimo yo tengo que orar 4 horas por un mensaje, antes de predicar. Mínimo antes de predicar. Si a mí me avisan con tiempo. Y toda esta semana yo había estado leyendo la palabra por la noche, meditando en la palabra, pero no me había quedado chance de orar. Y mira, hermano, yo soy tan estricto en ese sentido, y Dios lo sabe, que si yo no tengo un tiempo, porque por muchas razones, por muchos compromisos, y porque este país lo mantiene muy ocupado a uno, el faraón, ¿verdad? Si a mí no me queda tiempo, yo soy capaz de hablarle a los hermanos y decirle, mira, hermano, no voy a poder predicar. Porque yo sé de qué se trata eso. Amén. Entonces ayer yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? El día de hoy no voy a hacer otra cosa más. Yo necesito orar. Y empecé a orar, hermano. Todo el día de ayer yo estuve consagrado al Señor, leyendo la palabra y llorando, leyendo la palabra y llorando. Porque es así como el Espíritu Santo de Dios se glorifica. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Imagínense que yo venga a predicar aquí y me pare en este momento y no haya orado por el mensaje, teniendo, desde hace como una semana me avisaron los hermanos. El Espíritu Santo de Dios es una persona, dice la Biblia que es la tercera persona de la Trinidad Divina. Entiéndalo, por favor. Amén. Está con usted 24/7. Él sabe lo que usted hace y lo que no hace por la obra del Señor. Y Él no se va a glorificar en la vida suya si sabe que le tocaba trabajar en la obra del Señor y pasó echado viendo Netflix. No se equivoque. El Espíritu Santo de Dios no puede ser engañado. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad Divina. Aleluya. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Gloria a Dios. Gracias, Señor, por hablar.
¿Para qué lo invitó, hermano? Han de estar diciendo. Pero es que esa es la realidad, hermano. Tiene que haber un compromiso espiritual. Porque de eso se basa esta palabra que vamos a meditar. Es necesario una reestructuración espiritual en la iglesia en los últimos tiempos. Es necesario. Fíjense que este jovencito, amén, este rey del que estamos hablando aquí, precisamente él era hijo del rey Amón y de Manasés. Y estamos hablando de Josías, amén. Josías era hijo de Amón y Amón era hijo de Manasés. Pues el abuelo de él y su papá fueron reyes malos delante de Dios. Y la Biblia así lo dice. Todo esto empezó, según el libro de Reyes, en el capítulo 13 de Primera de Reyes, habla de un acontecimiento que ocurrió en Israel. Mire, lo que pasó aquí, mire, para los que no han leído la historia, o para los que no manejan la historia en ese sentido, porque a veces nos enfocamos mucho en el Nuevo Testamento y dejamos de por un lado el Viejo Testamento. La palabra de Dios no es eso lo que dice, iglesia. Esa es otra cosa que le quiero recalcar en esta hora. Cuando Jesús dijo que Él venía, Él mismo lo dijo: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a hacer que se cumpla. Amén. ¿Verdad que se dijo? Aleluya. Entonces, y a veces nosotros damos todo esto por un lado, y hay enseñanzas espirituales tan grandes, hermano, que nos edifican espiritualmente en el Antiguo Testamento y nosotros las estamos ignorando. ¿Sabe dónde nace el despertar espiritual de los dones proféticos de la iglesia? En el Antiguo Testamento. Amén. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que hubieron hombres en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo de Dios descendía de una manera especial sobre ellos y empezaban a profetizar, algo empieza a ocurrir en la vida suya, algo empieza a pasar en la vida suya, y eso es lo que el diablo quiere que se ignore en los últimos tiempos. El contacto espiritual con Dios. Eso es lo que quiere que el diablo ignore usted. Por eso le lleva con esas ideologías humanas. Entonces, según Primera de Reyes capítulo 13, habla de un rey que se llamaba Joroboam. Pues Joroboam era uno de los principales dirigentes que tenía el rey Salomón. Sí saben, ¿verdad? Primero fueron los jueces que gobernaron, luego Dios eligió por medio de un juez y profeta que fue Samuel, eligió el primer rey ungido, que ¿quién era? Saúl, ¿verdad? Y después de Saúl gobernó David, y después de David gobernó su hijo Salomón. Pues hasta ahí iba todo bien el asunto, mediante el propósito de Dios con Israel, porque eran ungidos por Dios. Pero luego Salomón, que recibió uno de los reinos más prósperos, que hasta el día de hoy no ha habido reino tan próspero como el de él, por promesa divina. Porque cuando él reinó, y usted sabe la historia, cuando Dios le dijo que si quería, ¿qué le pidió él? Igualito a nosotros, más déme entendimiento de su palabra. ¿Ah? El materialismo de este mundo nos lleva a pensar en cosas materiales. Pero bien que Salomón no pensó en cosas materiales, que no vamos a señalar solo lo malo. Él pensó en cosas espirituales. Y él le dijo: Señor, quiero sabiduría. ¿De dónde? Le dijo: de lo alto, para poder dirigir a tu pueblo. Quiero que me des entendimiento, en pocas palabras, de tu palabra y de tu ley, para poderlos guiar por medio de ella. Y por eso cuando llegaron aquellas mujeres a quererlo tentar con el niño, fácil resolvió el problema. Porque era lo que le había pedido a Dios, iglesia. Porque cuando usted le pide a Dios, Dios responde si sabe que lo hace de corazón. Dios responde porque sabe que usted lo hace de corazón. Entonces en ese momento Salomón se descarrió y hizo cosas que no eran agradables, después de todo lo que Dios había hecho con él. Y uno de los errores más grandes que él cometió, y es la artimaña más terrible que el diablo ha usado durante todos los tiempos para destruir el propósito de Dios en medio de la humanidad, es la idolatría. Eso es, hermano. Está evidenciado en todos los rasgos históricos. Que el medio que Satanás más ha utilizado como herramienta, y déjeme decirlo de esta manera, para que usted vea la seriedad del asunto, como herramienta mortal para matar y destruir el plan profético que Dios ha establecido sobre su pueblo y sobre la humanidad, ha sido la idolatría. ¿Cuántos han leído un pasaje bíblico que está en el versículo 9 de Judas? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Judas? ¿Ah? Pues en el versículo 9 de ese capítulo hay una expresión ahí. Y el escritor bíblico dice, hablando en ese sentido,
habla en esa expresión bíblica del arcángel Miguel, que disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Ya lo han leído? ¿Ah? Y dice él, y ni el mismo arcángel sintió en sí, prácticamente, es lo que dice la palabra, hacer juicio contra Satanás, sino que solo dijo que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Ya? Pero lo que le quiero contar de esta historia bíblica, que está en el libro de Judas, es que precisamente eso fue lo que pasó. Cuando Moisés muere, Satanás se interesó mucho en el cuerpo y en los huesos de Moisés. ¿Ustedes se han preguntado por qué? Porque él sabía que el pueblo de Israel venía de un concepto idólatra. Y sabía Satanás claramente, la Biblia no lo dice, pero en el discernimiento del Espíritu lo podemos entender. Sabía Satanás claramente que si él lograba obtener el cuerpo de Moisés, podía crear el camino de desviación, oiga bien cómo lo digo, de desviación doctrinal más grande en toda la historia. Porque les podía hacer un Dios, pues. Les podía levantar una estatua y decirle, este Moisés, adórenlo. Y el pueblo iba a caer como redondito. Porque con ese concepto habían sido instruidos en la esclavitud. Con ese concepto muchos de los que están aquí fueron instruidos en la esclavitud. Pero Dios nos ha hecho libres. ¿Cuántos alaban la gloria de Él? Nos ha hecho libres. Y hoy damos gloria en las alturas al nombre de Jehová. Porque Él nos ha hecho libres para rendirle culto, alabanza y adoración a Él. Pues entonces cuando ya el pecado entra en el corazón de Salomón y se desvía de sus caminos espirituales, Roboán era uno de los principales que él tenía. Y era el que Dios quería instruir para que guiara al pueblo. Y cuando Salomón vio en su corazón que Roboán estaba obteniendo mucho respaldo del pueblo, decidió matarlo. Porque había entrado la perdición a través de la idolatría y a través de las mujeres de otros pueblos que había traído, y había creado altares de adoración dentro de Israel, e inclusive dentro del mismo Jerusalén ya se le rendía culto a dioses paganos, porque él lo había permitido. Él mismo había construido altares para los dioses paganos de sus mujeres, de sus concubinas. Entonces ya estaba perdido espiritualmente. Y por eso en el libro de los Cantares él lo reconoce él mismo. Porque él dice, como un corazón que sabe que le falló a Dios. Así lo dice él literalmente. Porque le falló a Dios. Entonces, en ese momento que él da la orden, este Roboán huye. El problema es para dónde huye. Porque eso es lo que trae la idolatría. La idolatría contamina todo, iglesia del Señor. Contamina todo. Y ya ven por qué se lo estoy diciendo. Se va para Egipto a esconderse, a refugiarse allá. Él tenía respaldo en Jerusalén, porque Dios ya había tomado la decisión a través de una profecía. Pero él se fue, huyó, no enfrentó el problema. Entonces Dios, que ha de haber dicho en su corazón, no es digno. Porque el que es digno se enfrenta con Goliat, hermano. El que es digno se enfrenta con el mismísimo faraón, si es posible. El que es digno de esto no le importa, hermanos. El que es digno de esto desarrolla una fe implacable, impenetrable. Él sabe en el que está creyendo. Él sabe en el poder de su Dios. Y no se vende ante los problemas. Este se fue para allá, para Egipto. Y estando en Egipto refugiado un momento, en eso muere Salomón. Y cuando muere Salomón se regresa por respaldo egipcio, pues ya venía contaminado, iglesia del Señor. Usted a lo mejor va a decir, no, pero con que vaya una vez a ese cumpleaños pagano que está haciendo mi familia, no va a pasar nada. No se aténgase después de las consecuencias. No se confíe de eso. Usted es cristiano, hijo de Dios. Y usted no tiene por qué andar metido en medio de las tinieblas. Usted es hijo de Dios y usted es luz. Usted lo que tiene que hacer es irse para la iglesia. Ah, no, pero yo no me las tomo, solo se las destapo. Está siendo cómplice también. Acuérdese que de esa borrachera Dios lo sacó. Acuérdese que de ese mundo perdido Dios lo sacó.
Y sobre todas las cosas, acuérdese que usted tiene una lucha viva con la carne y el espíritu. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que el Espíritu de Dios nos ha dado la victoria. El Espíritu de Dios nos ha dado la victoria. Aleluya. Lo declaro, iglesia del Señor. Yo lo creo así. Y regresó Roboam de allá y habían nombrado como rey a Roboam, el hijo de Salomón. Pero las 10 tribus del norte no estaban de acuerdo y pidieron a Roboam, el hijo de Salomón, no a Roboam, sino a Roboam, que les bajara los impuestos, porque ellos habían pagado mucho dinero, las 10 tribus del norte de Israel, para poder construir todos los lujos que tenía Salomón en su palacio. Y Roboam, en vez de escuchar el consejo de los ancianos, escuchó a los jóvenes. Y en vez de bajarle las cargas, se las multiplicó. Porque fue un rey que no vivió correctamente. Entonces allí hubo una ruptura espiritual y social en el pueblo judío. Y se dividió el reino. Y ya no había un solo reino, habían 2 reinos de Israel. Y en un reino reinó Roboam sobre las 10 tribus de Israel. Y en el otro reino, que era la de Judá y la de Benjamín, gobernó en uno Roboam y en el otro Roboam, ¿verdad? Ya han leído la historia, ¿verdad? Sí, amén. Y de allí empezó una trayectoria social y política en Jerusalén tremenda. Un conflicto entre ellos mismos y con sus alrededores. Pues este Roboam, para que el pueblo de Israel no fuera a rendir culto a Jerusalén y se le voltearan a él en contra suya, les construyó altares para que no fueran al templo, porque el templo formaba parte del otro bando, pues. Mire todo lo que el diablo provocó por la idolatría de Salomón. Y le construyó 2 altares principales, uno al norte y otro al sur, de las 10 tribus de Israel. Y fue llamada las 10 tribus de Israel, el reinado de Israel, y fueron llamadas las otras tribus que estaban por el otro lado, las otras 2, la de Judá y de Benjamín, el reinado de Judá. Y de ahí para allá, por eso en el libro de Reyes, todo el libro de Reyes, desde la primera carta del versículo 13 en adelante, se encuentra el rey de Israel y el rey de Judá. Y a veces uno se confunde y dice, pero ¿y aquí qué pasó? Fue eso lo que pasó. Por eso habían 2 reyes. O sea, es como que dividan en 2 un pueblo, pues. Y hay 2 gobernantes. Por la idolatría y la desobediencia a Salomón. No fue por otra cosa. Y entonces, como aquel ya venía contaminado y ya sabía lo que pasaba, ¿qué hizo? Les escondió la ley, los mandamientos, la palabra de Dios. Santo. Y les levantó los 2 altares, uno al norte y otro al sur, para que lo alabaran. Y la Biblia literalmente dice que eran becerros de oro. ¿Usted se acuerda de esa historia? Porque ellos decidieron hacer uno en el desierto también antes. Porque el becerro de oro era un dios pagano egipcio. Así es, amén. Era un símbolo que utilizaban para rendirle culto al mismísimo Baal. Por eso Moisés quiebra los mandamientos delante de ellos. Cuando regresa de los 40 días que tuvo en Getsemaní, porque ellos habían inclinado el corazón de ellos a la perdición. Porque eso es abominación delante de Dios. Amén, aleluya. Entonces Roboam empezó a inducir al pueblo en todo eso de la perdición por aquel lado. Y Roboam por el otro lado empezó el enemigo a utilizarlo también con la misma artimaña de meter la idolatría a fondo y que ellos se olvidaran por completo de su Dios. Porque el diablo no llega de un solo, iglesia, llega despacito. Así es. Llega despacito. Y usted dice, hermano, pero yo no tengo la Virgen en la casa, yo no tengo ningún santo en la casa, ¿de qué me está hablando? Le estoy hablando de que usted pasa 2 horas en el Facebook y no leyendo la Biblia. Santo. De eso le estoy hablando yo. Aleluya. No, pero ahí escucho palabras, sí, pero Dios quiere una relación íntima. Amén. No, pero es que yo lo uso para buenas obras. Sí, pero Dios quiere construir en usted un altar vivo, genuino, íntimo, personal. Es que yo no sé cómo lo voy a decir. Entre usted y Él, pues. Amén. Y el modelo espiritual no ha cambiado, iglesia. Sigue siendo a través de la palabra de Él. Amén. En pocas palabras, lea más la Biblia. Aleluya. Gracias, papá. Sí, amén. Quítele devoción a Netflix. Lea la palabra de Dios. Amén. El
diablo ha levantado una artimaña para confundir el mundo en estos últimos tiempos. Y usted, en vez de estarse nutriendo con la palabra, por eso resultan filósofos adentro de la iglesia. Así es. Ah, no, es que a mí me dijo un hermano una vez, porque me estaba contando una situación que estaba viviendo con sus hijos. Y me dijo, ¿qué consejo me da usted, hermano? Y me dijo, no, hermano. Cuando yo le di el consejo de lo que la Biblia dice que tienen que hacer cuando sus hijos en desobediencia, me dijo, no, hermano, es que mire, yo me dijo, tengo la ideología, me dijo, oiga con el cuento que me salió. Por eso salí con esas ideas. De que yo primero tengo que ser su amigo. A usted Dios no lo ha puesto como amigo, le dije. A usted Dios lo ha puesto como sacerdote de su casa. Y si usted no actúa como tal, le va a tener que rendir cuentas a Dios. Usted tiene que actuar como lo que Dios ha puesto en la casa suya, con la autoridad que le ha dado. Amén. Con mire, cuando no se puede, usted va a estar por la mejor razón allá. Así es, amén. Allá van a haber drogadictos, pandilleros, de todo, hermano. Usted va a estar por la mejor razón allá. Dios no lo va a permitir, iglesia, eso es lo que le digo. Ahí están mis dos hijos, mire, que me están escuchando. Dios no lo va a permitir, iglesia. Entonces, por eso sale con eso. Porque como ya se desviaron del mandamiento principal, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Escudriñe las escrituras, porque me parece, le dijo el Señor. Oiga cómo lo dijo. Que en ella ustedes van a encontrar, ¿qué le dijo? Palabra de vida eterna. Palabra de vida eterna. Ese es el propósito de leer la palabra del Señor. Gracias, mi Dios. Un día de esto yo estaba leyendo la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo... Mire que lejos me voy yo para leer aquí. Génesis capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia. Versículo 1, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y créanme que yo ese pasaje bíblico hasta en la escuela dominical me lo aprendí de memoria. Y nunca en todo mi estudiar de la palabra del Señor, el Espíritu me haya dado un discernimiento espiritual tan grande como me lo estaba dando en ese momento. Y yo me eché para atrás y hasta Jonathan, yo me acuerdo que le dije a Jonathan, venite, quiero hacer una pregunta, le dije. Bueno, yo fui al cuarto de él. Le dije, mira, te voy a leer este pasaje bíblico y te voy a decir lo que yo entiendo. Y decime tú si entiendes lo mismo que yo. Y me dijo, sí, papá, eso entiendo yo, me dijo. Porque yo digo, aquí yo me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando aquí? Porque yo nunca lo había interpretado así. Pues ese pasaje bíblico habla precisamente del momento que Dios creó el cielo. Y cuando Dios creó el cielo, dice la palabra del Señor que Él creó la expansión, dice. Así le llaman los cielos primero, la expansión. Y dice que con esa expansión hizo un espacio vacío, que es donde está el aire, ¿verdad? Que nosotros respiramos. Y con esa expansión, dice ese pasaje bíblico, usted lo puede leer, separó las aguas que estaban arriba del cielo de las que estaban abajo del cielo. Y llamó a esa expansión cielo, dice la palabra ahí. Y yo me quedé pensando, con razón se mira azul arriba del cielo. Pero ¿qué le dice la NASA a usted? Le quiere meter la mentira en contra de la palabra del Señor a través del sistema educativo, que lo que hay arriba es un espacio exterior. La Biblia no dice eso. ¿Antes lo había meditado usted así? ¿Cómo usted sabe y cree tan fielmente lo que la NASA dice si usted no es científico? ¿Por qué la palabra del Señor no habla de ningún otro planeta? No hay, hermano. ¡Aleluya! Es la mentira que Satanás ha implementado para desviar la visión espiritual del ser humano. Yo le dije a la iglesia en una ocasión, contradice el concepto científico de hoy, moderno de hoy en día, y usted es un ridículo ignorante. Pero están en contra de todo lo que la palabra de Dios enseña. Tengo un fundamento bíblico y ahí empecé un estudio. ¿Y sabe a dónde fue a concluir con ese estudio? Me fui a dar cuenta que detrás de la sombra hay una élite que el diablo está utilizando para mover a los presidentes de este mundo como títeres al antojo de él. Para desviar el corazón de la sociedad, controlar los medios y a través de los medios meterle en la mente mentiras baratas. Nosotros hemos creído la verdad está en la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia, hay que aprender de la Biblia, hay que escudriñar las escrituras, hay que entender lo que Dios quiere para nosotros.
Eso es lo que nos lleva al cielo. Entonces este muchacho llamado Josías sintió eso en su corazón. A los 8 años después de que muere su padre, Amón, su padre vivió perdido en la idolatría también. Él era del rey que se había separado, del reinado que se había separado del sur. Entonces, y él sintió en su corazón hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Oiga lo que él sintió. Él no tenía la Biblia, hermano. La habían escondido la palabra del Señor. Estaba guardada, estaba ocultada en el templo. Él no había sido instruido con la Biblia. Y a la edad de 8 años que a él le toca gobernar, él siente en su corazón, como todos nosotros lo hemos sentido en la iglesia, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y él emprende su reinado con ese propósito en su corazón. Y a la edad de 16 años, él manda a hacer una limpia espiritual en el templo de Jerusalén. Porque en el templo de Israel habían construido estatuas hasta para rendirle culto a Acera, a la diosa Acera. Habían convertido el templo de Dios en algo de perdición pagana. Y él dijo, no, es que el Dios de Israel, según lo que nosotros sabemos, es Jehová. Y a Jehová es que se le va a dar culto, a Él es que se le va a alabar, a Él es que se le va a servir. Y mientras yo viva, dijo el rey, mientras yo viva a la edad de 16 años. Eso va a ser así como un mandato, dijo él. Entonces en eso que estaban tumbando estatuas, limpiando, así dice, la Biblia lo declara así, hermano, toda esa historia. Tumbando todo en el templo y limpiando. En una de esas paredes que abrieron encontraron el rollo de la ley. Y lo leyeron y se impactaron porque hasta los que lo encontraron se asombraron de lo que decía. Porque ya se lo habían ocultado a ellos. Pues precisamente es lo que Satanás está haciendo en estos últimos tiempos. Ocultando a través de los medios y a través del sistema educativo que maneja a su antojo. Y a través de las grandes organizaciones que manipula mundialmente hablando, ocultando la verdad de la palabra de Dios para que a ustedes no les resplandezca. Porque el propósito de él es apartar por completo a la sociedad del propósito redentor que Dios ha establecido. ¿Cómo vamos a tomar ese discernimiento espiritual? A través de la Biblia. Leyendo la palabra de Dios. Se la llevaron a él, mira, a Josías. Y cuando llegaron allá, le dijeron al rey, mira, te queremos leer lo que encontramos ahí escondido entre medio de los muros y de las paredes. Y cuando se lo leyeron, ¿sabe qué hizo Josías? Dice que empezó a llorar amargamente. Cuando escuchó lo que la palabra decía. Empezó a llorar cuando sus oídos fueron abiertos con la palabra, con la ley, con el mandamiento, con el pacto que Dios había establecido sobre su pueblo. Dice que él empezó a llorar amargamente y rasgó sus vestidos y se humilló delante de Dios. Y le dijo, Señor, perdona a tu pueblo, Señor. Y empezó a consagrar ese joven de 16 años, hermano. Su vida delante de Dios por la palabra que había oído. ¿Cuántos están dispuestos a llevar esto a un nuevo nivel espiritual? ¿Cuántos están de acuerdo a través de la palabra a tener un compromiso renovado con Dios constantemente? Y cuando le digo renovado, no me lo vaya a malinterpretar. No me estoy refiriendo a esa doctrina pagana, mundana, que la teología está metiendo en los últimos tiempos. Porque usted no es calvinista, usted es hijo de Dios. Amén. Porque eso es lo que el diablo está haciendo, confundiendo las mentes. Y cuando yo empecé a entender estas cosas, que no fue hace mucho, entendí por qué la teología, y no tengo miedo de decirlo, le ha causado tanto daño a la doctrina espiritual. ¿Y sabe por qué es? Porque teología significa la ciencia que estudia de Dios. Y la ciencia no puede entender esto, iglesia. Por más que me lo quieran pintar de 1000 colores, no. Lo que lo entiende es el corazón que se humilla. Es el corazón que se dobla delante de Dios, sus rodillas, y rasca su vestido al leer la palabra de Él. Por eso Cristo dijo, gracias Señor Padre, le dijo, porque escondiste estas cosas de los grandes sabios y de los entendidos. Y se las has revelado a estos mis pequeñitos. Por
qué el Señor Jesucristo dijo eso? Porque es el corazón que se doblega delante de Dios. Un jovencito, hermano. Los jóvenes piensan que es imposible. No es imposible. Y a la edad de 18 y 20 años ese hombre, ¿sabe qué hizo? Hasta las tribus del norte mandó a limpiar. Y ¿sabe qué es lo que más me da mucha alegría y mucho gozo en mí? El poder del Dios que tenemos. Que años atrás lo habían profetizado a Jeroboam. Porque el capítulo 13 de Jeroboam, eso es lo que dice. Que estaba él dándole culto en uno de sus altares en Betel a uno de los dioses paganos que había levantado en las tribus del norte. Uno de sus becerros, pues, que había levantado. Y estaba rindiendo culto, y Dios eligió un profeta de allá de Judá. No menciona el nombre de la Biblia de ese profeta, pero eligió un profeta de allá de Judá para que le diera la profecía a él, a Jeroboam, cuando estaba ahí en el altar, y llegó ahí donde estaba. Aleluya. Y le dijo a los que están ahí en el altar, le dijo el profeta. Porque miren, los profetas de antes no eran como hoy, hermano, que tenían miedo para decir las cosas. Usted no tiene que tener temor cuando Dios le dio una palabra. Usted deja palabra en el nombre poderoso de Cristo. Y esa palabra será el respaldo de Dios. Amén. Y Dios la va a confirmar, iglesia del Señor. Poderoso Dios. Es que quien va a rendir cuentas, usted no es al hermano ni a la hermana. Es a Dios. Así es, aleluya. Y ese profeta, que la Biblia no menciona el nombre, en el libro de los Reyes, en el capítulo 13, fue y le habló y le dijo: he aquí, dice Jehová, le dijo, sí le dijo, que sobre ese altar y sobre ti quemarán incienso en el futuro, le dijo. Y yo levantaré un hombre, le dijo el Señor, y hasta le dio el nombre de Josías, Poderoso. que se llamará Josías, de la tribu de allá de Judá, le dijo. Aleluya. Y él le dijo: quemará delante de ti, le dijo, y encima de ti hasta los huesos de los que han servido a estos dioses. Oiga cómo le dijo. Y para que veas que la palabra y la profecía es confirmada, le dijo, ese altar mismo donde tú estás rindiendo culto a Satanás, le dijo, ese mismo altar hoy se va a partir en dos y las cenizas de ese altar se van a derramar. ¿Y sabe qué hizo Jeroboam en su orgullo y en su vanagloria de este mundo? Lo perdido que andaba, lo señaló así, mire qué error cometió ese hombre. Lo señaló y le dijo a los guardias: aprésenlo, métanlo preso, le dijo. Así dice la Biblia. Ni había terminado de señalarlo cuando la mano se le había secado. Así dice la Biblia. Y cuando él vio que la mano se le secó, él dijo dentro de él: si yo le sigo, yo me seco todo completamente. Es que él sabía que él no se estaba metiendo con alguien más sino con Jehová. Y con el profeta de Jehová. Entonces Dios tenga miedo cuando Dios le da una palabra. Entonces en ese momento que él dijo eso y vio que la mano se le secó y no la podía ni tan siquiera mover, le dijo a los guardias: espérense, le dijo a los guardias. Mira, es que con Dios no se juega. Espérense, le dijo a los guardias. Y le dijo al profeta: rogale a Jehová tu Dios, le dijo, que me regrese mi mano, hombre, le dijo. Y le dijo: y si tú lo haces, yo te llevaré al palacio y te voy a dar todos los presentes que quieras, y el mejor banquete lo voy a hacer para ti, la mejor comida. El buffet chino ahí te lo voy a poner, porque hay unos que ya tienen hambre. Ay. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Como andaba en el espíritu, y no igual que nosotros, sino que él andaba en el espíritu. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo en ese momento: es que yo no he venido por comida ni por bebida, le dijo. Ni tan siquiera creas que yo me voy a meter ahí y voy a beber un vaso de agua, le dijo. Hasta mejor se escucha, mire. Un vaso de agua ni tan siquiera me lo voy a tomar, le dijo. Y cuando le dijo esas palabras y esas expresiones, él oró porque sintió compasión por Jeroboam y le regresó la mano al Señor. Pero ya estaba la profecía antes, años atrás. Y cuando esto vino a ocurrir, se cumplió precisamente así como Dios lo había profetizado. Se fue para las tribus del norte, tumbó los dos altares que habían creado, y a todos los que habían adorado hasta los mismos huesos de ellos los quemó en esos altares. Y dice la Biblia literalmente que regó el polvo de ellos sobre las tumbas de los que habían adorado a esos dioses. En un cementerio, pues, ni tan siquiera lo dejó allí, lo fue a tirar a un cementerio, porque esa era la muerte y la perdición. Y cuando eso pasó, cuando Dios tocó el corazón de él a través de la palabra, a través de ese rollo, a través de esas personas que le llevaron el rollo a Josías, en ese momento, y que él rascó sus vestiduras,
En ese momento él mandó a los que le habían llevado eso, a sus sirvientes, a que fueran a consultar a Dios. Y se fueron para donde una profetisa, que Dios estaba usando ahí. En esos tiempos, se llamaba Hulda ella, ¿verdad? Y cuando llegaron allá donde Hulda, ellos le comentaron, mira que el rey nos ha mandado porque encontramos estos escritos, y empezaron ellos a decir, y no tienen que darme tanto detalle, le dijo la profetisa, porque yo ya sé lo que está pasando y Jehová me lo ha mostrado. Y sobre este pueblo, le dijo, viene perdición. Y ahí es donde habla la pasaje bíblico que hemos leído. Esa fue la respuesta que dio Hulda. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, te ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. Es que Dios sabe cuando usted escucha la palabra. Y Dios sabe cuando usted está cumpliendo con el Evangelio por compromiso humano nada más. Él sabe cuando usted está poniendo atención a la predicación, pues. Ay, que mira, así como están ahorita, se ven preciosos, hermano. Yo no sé si que están confundidos o es que están entendiendo, pero lo que me gusta es que están poniendo atención. Porque eso es lo que Dios quiere, que usted entienda la palabra, que usted oiga la palabra, que no entre y salga, sino que quede en su corazón. Diga conmigo, yo voy a leer más la Biblia, yo voy a leer más la Biblia, yo le voy a dedicar más tiempo a la palabra, yo voy a dedicar más tiempo a mi relación con Él, porque Él me está hablando a través del Espíritu Santo, está despertando en mí un avivamiento espiritual por medio de la palabra, y yo lo voy a hacer, no importa que sea joven, no importa que sea anciano, yo voy a leer la palabra de Dios. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gracias, mi Dios. Yo voy a apagar la televisión un momento más, diga. Y esa hora se la voy a dedicar a la palabra de Dios, porque Dios me va a recompensar. Y cuando usted empiece a hacer eso, Dios le va a dar algo que usted, increíblemente, usted mismo ni siquiera va a querer asimilar. Porque ese es el respaldo y el poder de Dios a través de la palabra. A eso yo he venido esta tarde, hermano. He venido a predicarles mis propios argumentos, a hablarles de mis propias ideologías. He venido a hablarles precisamente de eso, porque cuando ustedes entienden eso, es cuando ustedes se alejan de la idolatría. Sí, porque algunos hasta los hijos idolatran. ¿Y sabes por qué? Porque dejan de ir al culto porque al niño se les enferma. Eso es idolatría, hermano. Todo lo que a usted, mire cómo se lo voy a decir de simple, hermano. Todo lo que a usted le haga perder un culto, la excusa por muy valiosa que sea, eso se llama idolatría, porque ese es el propósito del diablo. Apartarlo de estas reuniones espirituales para que usted no escuche mensajes como este. No porque yo lo estoy diciendo, es porque el Espíritu eso es lo que quiere que usted sepa. Es porque es Dios quien quiere que usted sepa. Dios está interesado que en estos tiempos hayan lectores de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Porque a través de esos lectores el Espíritu Santo se va a glorificar. Gracias, papá. Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de las armaduras espirituales, dice el apóstol Pablo, pero también tomen la espada, oh gloria a Dios, también tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, dice él. Gracias. El modelo no ha cambiado, iglesia del Señor, sigue siendo el mismo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a leer la Biblia todos los días? Amén. Se están comprometiendo con Dios, iglesia. Dedíquele un tiempo a la palabra del Señor. A través de esa lectura espiritual, Dios lo va a desenvolver más en el ministerio que le ha dado, en esos dones espirituales que Dios le ha dado, porque usted va a entender más cómo funcionan los dones espirituales que Dios le ha dado, y el Señor se va a glorificar de una manera especial en su vida. Y limpió todo por completo el hombre, toda la idolatría que había. Entonces en estos tiempos, hermanos, la iglesia que va a marcar y el remanente que va a marcar la diferencia es la iglesia que entienda la voluntad de Dios y no se deje llevar por corrientes científicas. Usted no es materialista. Usted, la Biblia dice que usted es alguien santo de Dios.
apartado y guardado de las cosas de este mundo, y que usted no pertenece a este mundo. Usted no necesita manejar teorías mundanas de pe a pa. Lo que usted necesita manejar de pe a pa se llama la palabra de Dios, la Biblia, la palabra eterna que da salvación, que transforma las almas y conquista los corazones y lleva cautiva todas las fortalezas del diablo. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias. Y con esto voy a ir terminando. Dice la Biblia que hay 3 cosas por las que el anticristo no puede operar en estos tiempos. Y el mismo apóstol Pablo lo explica. Una de ellas es por el Espíritu Santo de Dios que mora a través de la iglesia. Otra de ellas es por la fe que la iglesia del Señor tiene en Jesucristo. ¿Y sabe cuál es la tercera? Por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Por el poder de la palabra de Dios que mora en nuestros corazones, iglesia. No es por el libro, no, es porque esa palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, transforma la mente, los corazones, llega hasta lo más profundo de los tuétanos y las coyunturas y lo exhorta hacia la voluntad de Dios. ¿De qué otra manera lo tengo que decir para que me lo entienda? Debe de haber un compromiso renovado con Dios, iglesia. Ninguna novia antes de casarse no puede casarse si no tiene un compromiso con su novio. Y siempre he usado ese ejemplo. Si el novio la logra encontrando la media infiel, eso se cancela, hermano. Es que eso no cabe, pero ni tan siquiera en la lógica humana. Imagínense en la divina de Dios, en el entendimiento divino de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento. Si la Biblia dice que así como los cielos están de lejos de la tierra, así son los pensamientos de nosotros están lejos de los de Dios. Pero ¿sabe cómo usted va a ir entendiendo los pensamientos de Dios y la voluntad divina? Leyendo las santas sagradas escrituras. Aquí es donde está la verdad de todas las cosas. Aquí es donde está el avivamiento espiritual de su pueblo. Aquí es donde está la armadura de la iglesia. La preparación espiritual para entender el engaño con el que el diablo se ha levantado en los últimos tiempos. Es por medio de esta palabra gloriosa que las almas van a conocer el evangelio de Jesucristo. Es a través de usted como instrumento, predicando y hablando de la palabra gloriosa de nuestro Dios. Es porque aquí es donde está el ministerio de redención que Dios ha establecido para la humanidad. No es de otra manera, iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque Él lo puso en mi corazón. Dice aquí algo que tengo anotado y se lo voy a leer ya para terminar. Dice que una de las acciones que Josías tomó cuando él escuchó la palabra de Dios es que estableció un sello de alianza y de renuncio a todo lo mundano y a tener comunión con Jehová. Fue lo primero que provocó la palabra en él. Cuando usted lee la palabra y se mete a leer la Biblia y a entender por medio del Espíritu la palabra, usted renuncia a las cosas de este mundo por completo y no siente atracción a ellas, porque usted sabe que eso es perecedero y es vano. Y una de las segundas actitudes que él tomó es que emprendió una obra de purificación dentro y fuera de su casa. Purificó toda iglesia del Señor. Amén. Porque él sabía que Jehová era un solo Dios. Amén. Y celoso. Y que solo a él se le tenía que adorar. No le importó meterse allá a las 10 tribus del norte. Se metió y les destruyó los altares. Y proclamó el nombre de Jehová ante todos, hermano. ¿Sí me entiende? Amén. Y luego dice que una de las terceras actitudes que él tomó fue que centralizó el culto a Jehová en la casa, haciendo que todos se congregaran en la casa y en el templo de Jehová en Jerusalén. Porque así no tenía él. Ellos no tenían la excusa de decir, como estamos aquí apartados del templo, vamos a hacer cosas malas y le vamos a dar culto a alguien más. Si estaban en el templo, le tenían que dar culto a Jehová y darle reverencia y devoción a él. Entonces, cuando un hermano ya no lo vea que va al templo, búsquelo. No importa que usted lo fastidie. Es mejor que usted lo fastidie y no se pierda en cosas paganas, porque si ya no está yendo al culto es porque es idólatra. Es porque ya cambió el servicio de Dios por el servicio a alguien más. La Biblia es clara, hermano, no nos hagamos los desentendidos. Amén.
La Biblia es clara, dice que nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. Póngase sobre sus pies, o de rodillas, como usted mejor lo siente. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo, porque amará a uno o despreciará al otro. Cuando un hermano deja de congregarse es porque está sirviendo del otro lado. Búsquelo hasta el cansancio, iglesia. Y es así como Dios va a traer el arrepentimiento genuino en los corazones. Amén. Es aquí donde tenemos que estar. Es en la casa de Jehová, es en su templo congregacional donde usted se congrega. Buscando la presencia de Dios, alabándole a Él, rindiéndole culto. Oh, no es que yo siento más bonito orarle al Señor yo solo. No, usted lo puede hacer, yo no digo que no. Pero es su deber y su compromiso espiritual. Y es el modelo que Dios ha establecido para la iglesia, que nos reunamos dentro de la casa del Señor y sirvamos a Él juntos. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial que está en los cielos. Señor Jesucristo, muchas gracias, Dios mío, por esta palabra que hoy, Dios amado, ha sido predicada, Jesús. Oh, suya es la gloria, suya es la honra, Espíritu Santo. Suya es el entendimiento y toda la autoridad, Maestro de la gloria. Muchas gracias, Jesús. Porque a través de su palabra usted nos insta, Señor, en los últimos tiempos a desarrollar una relación íntima con usted. Una relación espiritual de búsqueda, Señor. De lectura de su palabra, de oración, de ayuno, de comunión espiritual, Señor, en estos tiempos. Padre Celestial, despierta en su pueblo en todo momento el deseo de buscarle a través de la oración, Señor Jesús. A través de todos los medios que usted nos ha proveído para poder tener esa consagración espiritual y crecer en santidad cada día más, Señor. Padre, bendiga la iglesia, Dios mío, y bendiga la palabra en el corazón de ellos, Jesús. Una vez más se lo pido, Señor, que esta palabra produzca en ellos y que germine, Padre Celestial, para vida eterna. Que esta palabra desarrolle frutos y crecimiento espiritual en su obra, Jesús. Oh, Dios mío, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, por el discernimiento de su palabra. Muchas gracias porque la iglesia, Dios mío, dígale al Señor, porque yo mismo he sido saciado con su palabra bendita, mi Dios amado. Muchas gracias porque esta palabra, dígale al Señor, que hoy usted me ha dado, es una palabra que va a provocar en mí un crecimiento espiritual genuino. Y yo mismo, dígale al Señor, renuevo mi compromiso espiritual con usted, mi Dios amado. Y le pido que ponga en mí el querer como el hacer, para consagrarme más y poder vivir consagrado en una sociedad corrupta y perdida en la decadencia inmoral, dígale al Señor. Para hacer luz en medio de las tinieblas, para alumbrar a los que andan en oscuridad. Porque dígale al Señor, porque lámpara a mis pies es tu palabra y es lumbrera mi camino. Porque con ella no camino a ciegas, sino que tengo un propósito de vida eterna. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo, Señor. Bendiga la iglesia también que se unió al gozo, Dios mío, este culto, Padre. Bendiga la vida de sus pastores, Señor. La vida de mi hermano Nelson, Dios mío. Yo no lo conozco, Padre de la gloria, pero donde quiera que Él esté en este momento, Señor, que su Espíritu glorioso lo asista, lo bendiga y le dé las fuerzas, Padre. Sobre la vida de mi hermano Nelson, sobre la vida de su familia, Señor. Sobre la vida de mi hermana Heidi, de mi hermano Bel, Padre Celestial, de los pastores, Dios mío. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, establezco un vallado de protección alrededor de ellos, implacable, impenetrable, donde las fuerzas del mal no prevalezcan contra ellos, Jesús. Oh poderoso Dios, bendiga la congregación, Padre. En el nombre poderoso de Jesús se lo pido. Muchas gracias, mi Rey amado. Suya es la gloria, Señor.
Y suya es la honra por los siglos de los siglos, Jesús. Amén y amén. Gracias, Cristo amado. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno es el Señor, hermanos, que a través de la palabra nos ha hablado en esta tarde. Y hemos recibido la palabra, amén. Hemos recibido la palabra y esperamos en Dios que no sea ni la primera ni la última vez que nos miremos en esta tierra. Y si así fuera, hermano, yo espero verlos en la patria celestial, amén. Yo espero encontrarme con ustedes allá y estrechar la mano. Y decirle, hermano, no lo volví a ver allá, pero sí nos miramos aquí y ese es el propósito, amén. Esa es la esperanza de vida, dice el apóstol Pedro, que hemos recibido. Que un día reinaremos con Él.